Vamos. Abuso sexual en Chile. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que retomemos? ¿No? Vamos entonces. La Irma Madueño que está con el audio abierto. ¿Quieres comentar algo, Irma? Hola, disculpa, es que estaba tratando de entrar hace rato y no podía. Ahora lo lograste. Pero ¿habías entrado antes? ¿Partiste desde las 2 o recién te conectaste? No, a partir de las 2. Perfecto. Después cayó y después volvió a caer y ahora recién entré. Así ha sido. Irma, ¿tienes algún comentario que hacer respecto a lo que hemos ido tratando hasta ahora? Eh, bueno, yo trabajo en la unidad rural ¿Ya? y eh, hemos tenido también estos grooming, ¿cómo le llamas tú? ¿Grooming? Grooming. ¿Grooming? Sí, tuvimos un caso hace poquito y claro, habían sido estas bandas de pedófilos prácticamente que estaban haciendo de niños, porque colocan imágenes no sé, pues de emoticones o imágenes infantiles. Y una Mm. chiquitita de 10, 11 años había estado interactuando con este personaje, hasta que este hombre empezó a enviarle Mm. fotografías. Justamente la mamá se percató de esta situación y enfrentó a este hombre. Lo enfrentó por la línea, por red, y hizo la denuncia con PDI. Así que todo eso Súper. está en PDI ahora. Pero esa situación tuvimos hace poco. Y yo creo que se debe estar dando, porque con esto de la pandemia, el tema de las líneas, de las redes, los chicos están mucho más metidos en esto ahora. Sí, pues. Eh, Muchos de los chiquillos tienen pololeos ahora vía internet. Los chicos que son de muchas de otras regiones, incluso de otros países también. Acá, por ejemplo, en rural se ven muchos del Perú, de Bolivia, de Colombia, de esos lados. Son chicos que no conocen, si ese es el Así detalle. es. Entonces yo creo que hay que tratar de trabajar harto en lo que es la prevención, la promoción en toda esa área y fuertemente, Mm. sobre todo este año 2022 que se viene. Y de cómo hacemos también, Irma, no sé qué término usar, pero es casi como que crear conciencia en las familias, porque ahora que tú dices esto me acordé, yo estoy atendiendo a una chica, 16 años, que en este instante está en Perú, conociendo a su pololo, con la Mm. autorización de la mamá, que obviamente le ayudó a comprar el pasaje. Entonces, claro, cuando la chica me cuenta a mí, chuta, me espanté porque obviamente, como decimos los psicólogos, cara de póker nomás, po. Pero yo decía, ¿cómo la mamá le paga el pasaje a esta niña para irse a encontrar con un desconocido? Claro, exactamente. Trabajar arduamente con las familias para crear esa conciencia. Entonces, porque muchas veces hablamos del rol de lo que más decimos en general y lo que se dice en la tele, y los políticos, y en fin, el rol del Estado frente a. Pero, pero yo creo que, claro, si bien necesitamos de legislaturas que sean fuertes a la hora de las sanciones y de los castigos para este tipo de conducta, necesitamos por sobre todo, estoy hablando desde lo muy personal, que quede súper claro esto, necesitamos por sobre todo familias que estén más al pendiente de sus hijos e hijas. Sí, Porque, y pues sobre, lamentablemente en las áreas rurales, por ejemplo, mucha gente trabaja en agricultura, madre y padre, y los chicos quedan dentro del hogar, pues, con el celular, ¿no es cierto?
con el computador, mayormente en celular, y tienen línea. Entonces nadie controla eso. Claro. Ellos llegan tarde, te estoy hablando 6, 8, 10, y no logran controlar este tipo de situaciones si la mamá no es consciente de lo que realmente sucede a través de estas líneas. Y aparte que hay gente que no siempre es tan tecnológica, pues porque, por ejemplo, yo tengo una hija de 12 que le regalamos el celular hace poquito, no habíamos querido que tuviera celular, pero acto seguido me instalé en mi celular una aplicación que se llama Family Link. Ah, ¿qué les pasaba? Entonces, ella respira cerca del teléfono y me avisan. Pero lamentablemente no toda la gente tiene acceso o entiende la tecnología. Hola, Mm. sabes que te quería hacer un comentario que creo que no sé si va pertinente a esto, pero nosotros acá en Arica tuvimos una situación acá en el servicio de urgencia, no mucha demanda de chicas con problemas infantos juveniles psiquiátricos. O sea, tuve una demanda alta en algún tiempo, estuvimos con camas allá, camas acá. También niñas obviamente con estos problemas de abuso que venían de harto, pero sabe lo que yo lo noté como enfermera, como mamá y como mujer, la verdad, es que muchos papás, bueno, nosotros cuando las chicas quedaban hospitalizadas al ser menores de edad, yo les decía, ustedes no pueden dejar solo al papá acá en la urgencia, usted tiene que quedar con un tutor, papá, mamá, tía, un hermano mayor de edad, que esté en el servicio de urgencia hasta que nosotros podamos tener una cama disponible en el servicio de infanto juvenil. Pero de verdad, yo creo que aquí el núcleo principal, que es la familia, es donde está la debilidad de nuestra sociedad. Porque un papá a mí me dijo, señorita, si usted decidió hospitalizarlo, me dijo, usted tiene que hacerse cargo. Entonces yo le digo, sí, pero la hija es suya, pues no es mía. Y la que está enferma es su hija, no la mía. Entonces me dijo, sí, pero es que yo tengo que trabajar. Sí, igual es ese ciclo que a lo mejor uno puede, que lo comentamos antes, que comentaste tú el caso de Tailandia, me parece que comentaste Tailandia. del comer, ¿cierto? Claro, la familia se ahoga en cuanto de que tiene que trabajar, que no puede parar de trabajar, ¿cierto? Pero también siento que igual hay una debilidad en el núcleo familiar, porque yo recuerdo, no soy muy vieja, pero recuerdo igual que, no sé, mis papás tenían algo que hacer, había una tía, una abuelita, siempre así como alguien, una red de apoyo. Yo siento que la familia ahora, yo no sé si estamos muy solos o nos hemos ido aislando como familia. No, yo no le pido ayuda a mi mamá, no, yo no le pido ayuda. Mm. Entonces siento que como que ahí estamos un poco. No sé si será la misma desconfianza de este sentido de abuso o nos cuesta hablar estas cosas en la casa. Yo todavía no he podido llegar a eso. Y el otro parte es que también volvemos a llegar al mismo punto de la familia. Yo conversaba con muchas chicas con problemas de infanto juvenil y me decían, mire tía, yo voy a estar 3 4 15 días en psiquiatría, no voy a tener ningún problema, pero el problema es que voy a llegar a mi casa y mi mamá de nuevo va a estar drogada, va a estar esto, va a estar aquí, va a estar allá. Entonces, y como dices tú, nosotros le pedimos al Estado, le pedimos a esto, pero tampoco le podemos pedir al Estado que le ponga una mamá nueva. Entonces, siento que todas esas cosas de vulnerabilidad que tienen los niños, no sé si como adultos o como padres hemos ido perdiendo ese valor de criar y de cuidar a nuestros hijos, o no hemos visto, no sé, no, de verdad ahí como que a mí me cuesta un poco discriminar. Y siento que todo esto como de descuido nos lleva a esto a que los niños vivan estas cosas, pasen por estos momentos complejos, ¿cierto? Y que al final, por más que uno los trata de proteger, que las salas de cuidado, de apoyo, de esto, que entren por otra puerta, todo lo que tú quieras, los niños igual se ven demasiado afectados en esta situación. Entonces, no sé cuál será la mejor respuesta, o le hacemos una clase a la mamá de cuidado, de madre, de padre, no sé por dónde va la cosa, no sé qué opinan los demás, pero en mi humilde opinión. ¿Qué opinan los demás? Dejo abierta la pregunta a la Gabriela. Yo tengo mi opinión y estoy que la lanzo, pero participemos. Irma, Mm, la verdad de las cosas es que yo creo que hay que partir por algo. Eh, no sé
si solamente educar familia, solamente hacer promoción, solamente hacer prevención, yo creo que hay que abarcar, hay que empezar por algo, porque si no se hace, nos vamos a quedar igual sentados para ver dónde vamos a empezar y la idea es hacer algo ya. Si estamos viendo sobre todo este tema de, yo vuelvo otra vez a lo de internet, porque yo soy mamá, tengo 3 niños, 2 menores, uno de 13 y uno de 14. Y ellos en este tema, en esta pandemia, encontraron polola vía internet. Mm. Ellos no tienen Facebook. Escasamente les coloqué el WhatsApp. Pero aún así, por estos juegos, ¿no es cierto?, que se meten, conocieron sus pololas. Entonces, si ellos, y yo eso que los vigilo, están en eso, imagínate el resto. O sea, es peligroso. Yo creo, por ejemplo, eso cuando tú dijiste Family Link, algo así, ¿Mm? ese link, dije, chuta, sería bastante bueno poder entregarlo, enseñarlo en los colegios tal vez, a las mamás, a los apoderados. Yo No, estoy hablando de es, un área es una donde es aplicación muy que se rural. descarga, Family Link se llama. Y tú descargas la aplicación como adulto y tú pones el teléfono de tu hijo y automáticamente se instala la aplicación en el teléfono de tu hijo. Entonces, por ejemplo, yo la tengo con la ubicación encendida. Y yo me meto al teléfono de mi hija, le trato de desactivar la ubicación y no está permitido que lo haga desde ese teléfono. Mm. O si ella quiere, entonces así yo puedo saber siempre dónde está, por ejemplo. Por ejemplo, esa Eh, aplicación poder enseñarla a los apoderados durante una reunión, quizás alguna cápsula, algo que pueda llegarles a la gente por lo mismo que te digo, aquí en rural. Muchos chicos Family ya tienen Link. celular. Por el tema de sus estudios, sus padres tuvieron que comprarles sí o sí un celular. Sí, po. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con esto de que tenemos que partir por la... Y me estoy acordando de una bizarrería que se nos ocurrió una vez en un consultorio, porque el nivel eh, de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, terrible. Entonces, estaba tratando de abrir la aplicación para mostrarles el icono. No lo puedo mostrar más grande, pero mira, ahí. Que es como Ah, un un volantín, ¿lo volantino. ven? Sí. Ese, Family Link. Y era así como que ya, pucha, la consejería de la matrona, de no sé qué. Nada. Y justo fue el tiempo en que llegaron las teles a los consultorios. Yo trabajé en consultorio entre el 2003 y el 2016. Teles a las salas de espera. Nada, pues, el consejo técnico se nos ocurrió la brillante idea, y menos mal que nadie nos dijo nada, de poner fotos de enfermedades de transmisión sexual en las pantallas. Se iba corriendo el video. Clamidia, condiloma, fotitos de. Y por lo visto a la gente le impactó mucho aquello y bajaron las consultas por ITS. Oh, Entonces, qué terrible que uno tenga que llegar a veces a estas medidas extremas para crear conciencia en las personas de los riesgos que tiene al cometer ciertas acciones. O sea, no les estoy diciendo con esto pongan fotos de niños abusados, pues, pero sí hay que remecer, yo siento, desde las bases, porque si no remecemos las bases, no sacamos nada con un comercial que ponga el gobierno diciendo cuida a tu hijo. Es mi sensación. Y me pasa como psicóloga y comparto mucho lo que decía Gabriela respecto de que los papás te lo entregan. Entonces cuando a mí me llega un papá, mamá, cuidador de algún niño o niña, y yo siento que es casi como que toma, aquí tení, arréglamelo, a mí como psicóloga. Entonces yo siempre le digo así como, a ver, momentito, yo voy a hablar un poquitito con su hijo o hija, pero el resto de la terapia la voy a hacer con usted. Si su hijo venía en blanco, el que fue escribiendo sobre él fue usted. Entonces yo a quien tengo que hacer que
trate de borrar lo que escribió y empiece a escribir de mejor manera, es a usted. Y los adultos me miran como que, chuta, no, pues sí, yo te traje al cabro chico, arréglalo, ve tú qué haces con él. Les cuesta entender muchas veces a los papás o mamás, que los hay comprometidos también, y muchos, por cierto que sí, pero también están estos muchos otros que no, pues, o sea, el problema de mi hijo no es mío. Claro. ¿Qué opina el resto? Blanca, delante me quedé, justo se cortó cuando estaba hablando contigo y me quedé intrigada con esto de que tú trabajas en el área judicial del servicio. Hola, sí, se cortó. No, yo trabajo como abogada del Departamento Jurídico de DISAM, que es la Dirección de Salud Municipal, no de Servicio de Salud. Eso. Bueno, igual al respecto, lo que les comentaba anteriormente, que si bien es cierto, nosotros trabajamos con los informes que nos derivan los profesionales, no intervenimos mucho en las causas y bueno, no tenemos un trabajo directo con los niños o niñas, ¿ya? Nosotros más que todo derivamos todo lo que nos informan desde cada uno de los centros de salud. Así que ese es como el rol que tenemos como departamento jurídico, ¿ya? Y el seguimiento de las causas, porque, bueno, lo vamos a ver ahora también, me adelanto en la pregunta, pero porque muchas veces estos procedimientos son tan largos que no llegan a puerto, porque las familias entre que se aburren, no quieren ver más expuesto al niño. Lo que pasa es que, desde ese punto de vista, bueno, nosotros, bueno, al ser funcionarios públicos y también quienes trabajan en los centros, tienen, al tomar conocimiento de los hechos, tienen la obligación de denunciar. Y bueno, muchas veces quienes participan más activamente en las causas son los profesionales. Nosotros, desde ese punto de vista, no tenemos las competencias para representar ni nada, ¿ya? Así que tampoco tenemos injerencia en los procesos ni de Fiscalía ni del Tribunal de Familia. Así que como para aclarar también nuestro rol como departamento jurídico, sino más bien cumplir con las obligaciones funcionarias de realizar las denuncias cuando, bueno, y también obviamente también orientar a los profesionales que ellos también al momento de conocer de hechos constitutivos de delito, que no tienen que hacer las denuncias inmediatamente, según los protocolos también que manejamos acá dentro de la dirección. Ya. Pero Ya, pero digamos, no es básicamente es como más tan... el tratamiento al funcionario en términos de lo que dice el estatuto que debe cumplir. Exactamente, desde ahí, bueno, nosotros no tenemos ni siquiera acceso a las causas, de manera limitada algunas del Tribunal de Familia, pero más allá nosotros no intervenimos en aquellas. Dale. Gracias, Blanca. Me quedé con la duda delante cuando se cortó. ¿Algo más que aportar antes de seguir? Continúo entonces. Abuso sexual en Chile y las cifras que querían conocer hace un ratito. Y aquí vamos con una cuestión que me parece terrible y que de alguna forma ustedes igual deben más o menos conocer. El 9% de los niños en Chile ha reportado abuso sexual. Esto según datos de la UNICEF 2012 que no se han actualizado. De este 9% de niños que hace denuncia, o que devela en realidad, para que un adulto haga la denuncia, un 50% se produce en el hogar. El 26% de los adolescentes confesó haber sufrido abusos durante sus vidas. Y esta confesión se la hacen típicamente a profesores, a sus pares y eventualmente a algún funcionario de salud, particularmente las niñas, cuando empiezan a ir a la matrona. Un 50% de los adultos reconoce haber sido víctima de abuso.
Si ustedes se fijan, la cifra va subiendo. Y no va subiendo porque sean menos los niños abusados que los adultos abusados. La cifra va subiendo porque en la medida en que vamos creciendo, vamos siendo más capaces de hablar. Porque también en la medida en que vamos creciendo, vamos dependiendo menos de nuestro abusador. Y aún así, pese a que en la medida en que crecemos, develamos más, un 70% de los casos de abuso no son denunciados. Esto, según el Observatorio para la Niñez y la Adolescencia en 2019. Y aquí viene otro dato que es bien terrible. Mira, en 2019 mismo, la Fiscalía recibió un total de 32.000 denuncias por abuso sexual infantil. Piensen ustedes que 32.000, según el antecedente previo, 70% de los casos no son denunciados, 32.000 corresponde solo al 30% de los casos de abuso sexual que se cometen en Chile en un año. Saquen cuenta si alguien es mejor para las matemáticas que yo. Y aquí otro dato bien terrible. De esos 32.000 casos denunciados en 2019, que corresponden solo al 30% de los casos totales, menos de la mitad se denunciaron durante el 2020. ¿Tienen alguna noción del por qué? ¿Bajaron los abusos durante la pandemia? Yo creo que más que bajaron los abusos es que están más sometidos a su abusador. Entonces es más difícil que ellos puedan encontrar una persona a la cual contarle de su abuso y así buscar apoyo afuera. Porque generalmente los abusos se ven en personas conocidas, personas que viven en la misma casa, entonces es más difícil buscar apoyo, se podría decir, fuera de esa red. Generalmente se daba cuando iban a los colegios, cosas así, alguna profesora lo notaba, algún inspector o alguien cercano y ahí hacían las denuncias. Pero ahora que estuvimos en pandemia, más difícil que los niños salieran porque era todo online, todo en la casa. Yo creo que por ahí va un poco el tema. Diste en el clavo, absolutamente. Sí, mi pregunta fue una ironía. Absolutamente, Claudia, eso es. El Observatorio para la Niñez y Adolescencia así lo describe. Como más del 50% de los casos de abuso sexual infantil se produce al interior del hogar, estos niños, niñas y adolescentes se han visto por casi 2 años encerrados en el mismo espacio con su agresor, sin posibilidades de denunciar, porque lamentablemente, como también lo hemos ido hablando, muchas veces las mamás saben y no han hecho nada. Factores de riesgo. A nivel sociocultural, de nuevo el Observatorio para la Niñez, hace referencia al estatus inferior que tendría el niño sobre el adulto, y que eso, para el observatorio, ya constituiría un acto de maltrato, en términos de, y lo hemos escuchado muchas veces, se escuchaba mucho más antes que hoy día, pero se sigue escuchando, te callas porque eres niño, no opinas porque eres niño. La mesa del pellejo para los niños. Entonces, en un mundo en donde la autoridad plena es del adulto y el niño debe callar y aceptar, por cierto que también es más fácil ejercer violencia y cualquier tipo de violencia frente a niños, niñas y adolescentes. Culpabilización de la víctima. Esto a nivel social, lamentablemente, se da mucho. Por más que andemos cantando que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. No falta la persona que sigue diciendo, pero es que mira la hora que saliste, pero si andaba en la calle tan tarde, pero mira la falda corta. Y aquí también es súper importante que no solo tomemos conciencia nosotros, sino que también vayamos haciendo un trabajo con el resto respecto a la doble victimización, que la vamos a ver en profundidad en los próximos días.
pero de no culpa, la culpa nunca, jamás, es de la víctima. O sea, si yo llego a mi casa a las 3 de la mañana en mi auto nuevo, porque quise salir, y vengo sin haber tomado alcohol y puedo venir incluso de la casa de mis papás, y sufro un portonazo, ¿la culpa es mía porque me compré un auto nuevo? ¿La culpa es mía porque se me hizo tarde en la casa de mis papás? No, pues. La culpa es de los delincuentes que andan robando a diestra y siniestra y que andan haciendo portonazos. Entonces, hay que decir cómo pasa esto en términos de la violencia sexual. De ser capaces de ir quitando esta victimización, esta culpabilización que hacemos, y que hacemos, porque a veces se nos escapa también, que hacemos con la víctima. Minimización del daño. Yo me imagino que ustedes, tanto como yo, hemos escuchado más de alguna vez, no fue para tanto. En el caso de los abusos sexuales, pero si no te violó, pues te tocó nomás. Menos mal que no te violó. Entonces, como lo hablábamos al principio respecto del acoso, el acoso podría ser un piropo respecto de las panties, pero va a ser acoso en tanto y cuanto la persona que recibe el comentario lo tome de buena o mala manera. Más aún, si me agarran alguna parte íntima. Y difícilmente voy a tomar a bien que me toquen alguno de mis genitales. Entonces, independientemente que haya sido con o sin penetración, no puede ser que como sociedad minimicemos el daño que genera un abuso sexual, sobre todo en un niño o niña. Dificultades en el acceso a la justicia. Y aquí hay dos patitas. Por un lado tenemos la dificultad en el acceso a la justicia en virtud de quien debiera hacer la denuncia, el niño o niña, que necesita de un adulto que lo lleve a la policía, fiscalía, en fin, para poder denunciar. Cuando muchas veces este adulto es cómplice del abuso. Y por otro lado, sabemos lo largo de los procesos, lo estábamos hablando recién con Blanca, pero además que esto implica no solo el desgaste emocional y el desgaste de tiempo, muchas veces también implica un desgaste económico que las familias más vulnerables no pueden asumir. Entonces, vamos sumando cifras a este 70% de denuncias no realizadas. Por otro lado, en términos sociales, está la falsa creencia que los abusos sexuales ocurren mayormente en los contextos de vulnerabilidad social. Y eso genera que las autoridades no presten mucha atención respecto de estos casos, no pongan mucho énfasis ni hagan mucha campaña en estratos sociales más altos, en donde la violencia de todo tipo sí se da, pero es mucho más oculta. Yo no sé cómo está estratificado socialmente Arica. Se sabe que Santiago de Plaza Italia para arriba, de Plaza Italia para abajo. Y me tocó en algún momento trabajar en una de las comunas más ricas y sorprenderme de cómo los maridos a las mujeres ahí les pegan del cuello para abajo, para que nadie lo note. Así también ocurre con la violencia sexual, porque ahí además les importa harto más el que dirán, entonces con mayor razón es más oculto. Pero como sociedad seguimos pensando que estas situaciones sean mayoritariamente o casi exclusivamente en los estratos bajos. ¿Algún comentario hasta acá? Sí. Ouch, me salté una. A nivel familiar, los factores de riesgo, según el Departamento de Educación Sexual de la Universidad de Chile, plantean varios y algunos son medio redundantes, y yo creo que no son redundantes de casualidad, y por eso también los quise poner, aunque pareciera que los estoy poniendo 2 y 3 veces. Por un lado, confusión de roles en la familia. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien quería hablar?
Galo, estás con el micrófono encendido. Continúo. La confusión de roles en la familia se relaciona a una situación que se da bastante, sobre todo pasa con las hijas mayores, que por distintas razones se hacen cargo de los cuidados de la casa y o del cuidado de sus hermanos menores. Entonces empieza a generar una triangulación bien poco sana al interior de la familia, en donde esta hija de alguna manera es mamá de sus hermanos y en donde el papá tiende a tergiversar el vínculo y entendiendo que es la que cría a mis hijos y es la que hace las cosas de mi casa, empiezo a ver a mi hija, yo varón, empiezo a ver a mi hija como pareja. Y entiendo que puedo hacer con ella lo que hago con mi pareja, en todos los sentidos. Hacinamiento o familias muy numerosas. Y aquí una opinión personal también que tiene que ver con que sí, es verdad, esto facilita, pero facilita el pedófilo. Porque yo puedo dormir con un niño y jamás se me va a ocurrir tocarlo. Entonces, claro, esto del hacinamiento tiene que ver con que, chuta, duermo en la misma cama con mi hijo o mi hija, estiro la mano, lo primero que toco es él o ella, entonces, abuso, violación eventualmente. Claro, es una causa familiar, pero insisto, para mí es una excusa también desde la mente enferma. Presencia de padrastros o parejas de la madre. Padre que tiende a aislarse dentro de la familia. Madre tímida, insegura, con baja autoestima, incapaz de proteger a sus hijos. Ya lo hemos más o menos visto y hablado. Madre muy dependiente del apoyo emocional o financiero de su pareja. Ya, esto sí que lo hemos súper repetido respecto de cómo la pobreza es un factor fundamental, un factor de riesgo fundamental a la hora del abuso sexual infantil y de la explotación sexual infantil. Madre que considera preferible la actividad sexual del marido dentro de la familia. Y este punto, al menos a mí, me ha tocado verlo muchísimas, muchísimas veces. O sea, prefiero que mi marido se acueste con mi hija a que se acueste con mi vecina. Que esté feliz dentro de la casa a que tenga que salir a buscar afuera. Es una cuestión que, les insisto, a mí al menos me ha tocado verlo lamentablemente hartas veces. Insiste el Departamento de Educación Sexual de la Universidad de Chile con las madres que presentan ahora déficit cognitivo, baja escolaridad, padres que tienen personalidades muy tímidas o inseguras fuera del hogar, y esto también es como que un arma de doble filo, porque se han fijado muchas veces cuando la gente hace denuncias, tanto de violencia física como de violencia sexual, pero ¿cómo? Si era tan tranquilo. Y el comentario que prima es ese por sobre decir, chuta, era un enfermo. Padre que impone férrea disciplina en el hogar tanto a hijos como a esposos. Aislamiento social o geográfico de la familia. Esta es una cuestión que a mí me impactó mucho hace muchos años atrás estudiando algo relacionado con esto, cuando nos decían que una socióloga, que el mayor placer que tienen las personas vulnerables es el sexo. Porque ellos no tienen acceso a, no sé, a ir al cine como nosotros, a comprar sushi cada vez que queramos, a, qué sé yo, a irnos de vacaciones las 2 semanas, 3 semanas que nos corresponden. Entonces, ¿cuál es el placer que ellos tienen a la mano? Y es gratis, el sexo. Me acordé de eso cuando pensaba en esto del aislamiento social o geográfico también, porque chuta, estoy a la punta del cerro. ¿Qué hago? ¿Cómo me entretengo? Lamentablemente abusando de niños, entre otras cosas.
pobre vida sexual y emocional en la pareja parental, como presencia de conflicto marital. Yo les ponía el ejemplo de esta chica de 15 años hace un rato atrás, que tenía que estar en la cama mientras los papás tenían relaciones. Padre o madre víctima de abuso sexual en la niñez. Y esta es una cuestión que se da mucho y se da de manera muy terrible también, porque se produce una cuestión que se llama transgeneracionalidad en el abuso. Lo vamos a ver también. ¿Algún comentario? Sandra, ¿estás por ahí? Me da risa porque me acuerdo de este meme que dice que cuando uno hace ahora los cursos por Zoom, parece como que estuviera haciendo una sesión de espiritismo, entonces uno está así como yo ahora, pues Sandra, ¿estás ahí? Y empieza a preguntar los nombres y nadie responde. Jessica, que es la única que está con la cámara encendida, muchas gracias por eso. ¿Tienes algo que decir, Jessica? Mire, yo creo que de todo lo que he hablado, en sentido, por ejemplo, de las mamás, sobre todo cuando salen a trabajar y tienen que dejar los hijos encargados. Hoy te escucho despacito. ¿Me escucha despacito? Mm, A ver, ¿ahora? dale, ¿Ahora mejor? un poquito, sí. Sí que tengo problemas con... ¿Me escucha así o no? Se te escucha despacito, pero también como tienes que estar con la mascarilla, me imagino. Estabas diciendo algo de las mamás. Sí, que las mamás cuando salen a trabajar tienen que dejar a sus hijos encargados. Entonces, que la mayoría de las veces los dejan encargados con los familiares, y ahí yo creo que también es un factor ahí que sucede los abusos. Y también viví un caso cercano de una vecina que su esposo tenía relaciones con su hija, y que así lo prefirió y lo escondió y toda la cosa. Y todos lo sabíamos en realidad, pero ella siempre lo ocultó, Mm. y ella sabía de lo que estaba pasando. Que fue uno de los factores de riesgo que vimos y que yo dije que lamentablemente yo también había visto, sabía que era cierto, porque me tocó atender más de un caso así. Claro. Es bien Eso. común. Gracias, Jessica. Galo, que te sumaste hace poquito. Hola, sí, buenas tardes. Me sumé hace poco porque estoy de turno en el hospital. Eh, Me gustaría, no sé, informar un poquito más sobre la clase y después hacer el comentario. Gracias. Perfecto, dale. Está sumando Ricardo de nuevo. Maylin, ¿tienes algo que decir hasta donde hemos visto? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. No solo que lo que usted está hablando, hasta lo último de los factores de riesgo familiares, ¿cierto? Es lo que uno habitualmente, cuando llegan estos casos a nuestra unidad, ¿cierto? Son como los más comunes, digamos, ¿ya? Y bueno, y los otros también que son como más comunes son aquellas niñas que son, digamos, que no están en un buen ambiente familiar, digamos, y estas niñas salen y, ¿cierto? Y a veces ocurren estas cosas como abusos, no solamente dentro del hogar, sino que también afuera. Eso. Así es. Sí, lo que pasa es que uno hace hincapié en esto del abuso dentro del hogar porque es donde mayoritariamente se producen los abusos, po. Lo que no quiere decir que también se produzcan afuera, y para qué hablar de cuando les ponen droga en los tragos a las niñas o qué sé yo, po. Absolutamente. Eso. Gracias. Paula Rojas. ¿Ven que es como una sesión de espiritismo? No, No, sí estoy. Lo que pasa es que estoy con malas semanas. no, porque yo digo un nombre así como que primero hay silencio. No, estaba tratando de poner el audio. No, pero sí estoy.
La verdad es que hay casos en que sí, uno visualiza y de repente bueno, en mi caso yo partí trabajando acá en DISAM como matrona del programa Espacios Amigables, entonces me tocó mucho apertura de relatos de adolescentes en los colegios, y la verdad es que se ve más de lo que uno quisiera estos casos en que las mamás sí sabían, las abuelas, por ejemplo, sí sabían, y que los agresores en el fondo eran papás, tíos, abuelos, incluso casos bastante complejos de que los abuelos terminaban siendo los papás porque era el padre abusaba de la hija y de la otra hija, y producto de eso había nacido ella, entonces su abuelo era su papá. Entonces todo este tema que no te permite ni siquiera dibujar un genograma, porque la verdad es que ya uno no haya cómo vincular este grupo, pero sí, la verdad es que a mí me tocó ver bastante. Yo sé que los chicos también reciben hartos relatos en los spam, pero hay ahí un tema, y eso te iba a comentar, cómo abordar en las mujeres esa, mira, no sé si al final es inseguridad o es falta de confianza, de no poder entender que en el fondo no es que porque mejor esté con mi hija que esté con alguien más, o sea, es que no es permitido, no se debe permitir ni con la hija ni con nadie. Entonces, hay ahí todo un tema, bueno, y un tema de, como decías tú, de nivel socioeconómico, nivel cultural, del tema del acceso que tienen a la información. Entonces es bastante complejo, pero sí se ve harto el que tú cuando preguntas, pero alguien más en tu casa sabe, entonces te dicen, sí, mi mamá sabe o mi tía sabe, y hay alguna denuncia, hay algo. No, es que lo que pasa es que mi mamá no quería, habló con mi tío y mi tío dijo que no me iba a molestar nunca más. Entonces, eso de arreglémoslo en familia para que no salga o no se sepa, es bastante frecuente, lamentablemente. Así es. Así es, y eso también es parte, bueno, ahora lo vamos a hablar del silencio de la víctima. Hace mucho más compleja la develación también, porque si mi mamá ya sabe, y mi mamá, que es como quien yo más espero que me defienda en la vida, no me defiende, ¿le irá a importar a alguien más si le cuento? Y sabes qué es lo otro que también, que los mismos chicos en las reuniones también me han retroalimentado, y en algún momento también me pasó, es que muchas veces tú les explicas a las víctimas que por normativa legal, por ley, tú estás en la obligación de hacer una denuncia, porque en el fondo eso es un delito. Y se los explicas y tratas de que lo entiendan, y muchas de ellas te piden que por favor no lo hagas, que no quieren que hagan denuncia, porque les da mucho miedo que vayan a ir a buscar al pololo o al papá o al tío, y tienen una imagen en su cabeza de que va a llegar así como la PDI con carabineros, balizas y todo a buscarlo, y tienen mucho miedo del drama familiar o del descalabro en el fondo que se puede producir en la familia. Y como ya no les creyeron cuando lo contaron que sucedió, entonces tienen mucho miedo también de que las aíslen del grupo familiar porque no les crean y le crean al agresor en este caso. Entonces hay muchas que te piden que por favor no hagas la denuncia. Sí. Y también porque muchas veces el agresor ayuda en la economía familiar. También, sí. Entonces, no, es un círculo muy, muy perverso, pero yo siento que ahí de nuevo volvemos a lo que hablábamos con Gabriela hace poquito, de cómo educar desde las palabras de ella, remecer desde las palabras mías, porque yo me lo imagino así, como, ya córtala, cómo remecer a las familias para que estas situaciones vayan en disminución. Porque esto mismo, que llegan los chicos o chicas a los servicios de salud, pero tienen que volver, que hace un rato atrás alguien decía, chuta, yo voy a estar internado un rato aquí en la unidad de psiquiatría, pero después vuelvo a mi casa y mi mamá está drogada otra vez. O sea, ¿cómo nosotros como funcionarios de salud podemos efectivamente llegar a la base del problema, que siempre va a ser la familia?
y En el hacerles fondo, ¿cómo entender. podemos cómo cortar el ciclo? Yo creo que es eso, es cómo lograr abordarlo para poder cortar el ciclo de abuso, porque hay casos en que es con la hija mayor, después ya está muy grande, viene la hermana menor, entonces dejan de abusar a la mayor y siguen con la menor, y se sigue manteniendo en silencio y sigue este ciclo que no termina. Tal cual, y tú sabes que muchas veces, gran parte de las develaciones ocurren con situaciones como la que tú acabas de decir, o sea, yo, hermana mayor, perdón, abusada, me callé, hasta que me di cuenta que mi papá estaba empezando a abusar de mi hermana chica. Y ahí Es hablo. el detonante para que abran relato. Tal cual, eso pasa, pero de las pocas denuncias que existen, muchísimas están relacionadas con esto. Cuando yo veo que mi abusador ahora va a dañar a otro ser a quien yo quiero. Sí, O sea, efectivamente es así. Y pasa también en muchos casos en que las mismas chicas se retractan después ante la presión de la madre, cuando la madre sabe, ante la presión de la familia, cuando empiezan con, bueno, las derivan evidentemente después de que uno hace la denuncia, se retractan de todo lo que a uno le han contado en el relato que uno en el fondo denuncia. sí. Y muchas veces pasa eso, pues que se tienen que retractar porque, oye, si meten preso a tu papá, ¿quién compra comida? Así que jodiste. Tenéis que decir que es mentira nomás porque necesitamos que él siga trabajando para que nos siga alimentando. Yo también he sabido de casos de mamás que le han dicho tonteras a los hijos del tipo así como eso, y que vaya a trabajar tú me vayas a mantener, no, pues ya, entonces. Deja de joder a tu papá. Se da mucho. Y es una realidad que uno de repente que no le gustaría ver, pero lamentablemente existe. Y existe harto más de lo que uno pensaría. O sea, por eso yo delante les hacía hincapié que 32.000 es el 30% de los casos de abuso en Chile al año. Yo siempre digo que soy psicóloga porque como soy mala para los números, me hubiese sido imposible ser ingeniera o contadora. Pero si alguien es mejor que yo para las matemáticas, le dejo la invitación de saber cuánto sería el porcentaje real entonces si 32.000 es solo el 30%. No deja de ser bien impactante. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Queda poquito. 106.600 es el N. ¿Cuánto? 106.600. Imagínate. 666, pero 106.600 es el 100%. ¿Se dan cuenta de la magnitud del número? Considerando que somos un país de 17 millones. 106.000 en 17 millones. No es menor. Gracias, Paula, por dejarnos más tristes todas. Con la cifra completa. Silencio de la víctima. Pucha, le hemos dado harta vuelta, ya más o menos tenemos ciertos consensos de los por qué. El Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales, CABAS, de abuso sexual, dice que los abusos sexuales frecuentemente, para que volver a decirlo, se dan en contextos de cuidado y vínculo de manera progresiva, perpetrados por figuras cercanas afectivamente y que utilizan distintas estrategias que confunden a la víctima e imponen el silencio, siendo difícil para los niños, niñas y adolescentes identificarlas como abusivas o cuando han sido identificadas como tales, poder contarlas. Junto con esto, en la dinámica abusiva se tiende a hacer sentir copartícipe a la víctima, con lo cual los sentimientos de culpa y vergüenza dificultan también la develación. Y si vamos, está con re mala señal la Paula, pues se ha caído 2 veces.
Y si uno empieza a desmenuzar esto, yo creo que a ustedes como a mí también les pasa que se les vienen ciertos relatos escuchados y probablemente escuchados más de una vez, lamentablemente. Porque dice, utilizan estrategias que confundan a la víctima. Tú y yo estamos pololeando. El papá de la niña. Somos pololos. Con el tío. Y cuando tú seas grande nos vamos a casar. Entonces, esto que hace, que genera esta confusión emocional en el niño o la niña, y que sobre todo cuando yo soy la polola de mi tío, me siento además culpable, porque estoy traicionando a mi tía. O sea, hay todo un tema muy perverso también de cómo vamos alterando la psique del niño. Luego esto de, bueno, hacer sentir copartícipe, que es esto de que pololeamos, y para qué decir las amenazas y los chantajes de los que ya hemos hablado, o sea, le voy a matar a tu mamá, le voy a hacer lo mismo. También eso lo escuché una vez de un abuelo o una nieta. Le voy a hacer lo mismo a tu hermana si tú no te dejas. Como, si tú no te... o me dejas tú, o tu hermana va a ser la próxima víctima. Horrible, horrible. Piensen ustedes que si esto es fuerte de escuchar para nosotros como adultos, profesionales de la salud, imagínate lo que pasa en el psiquismo de un niño. Lo que yo les decía hace un ratito, la transgeneracionalidad del abuso. Y tiene que ver con repetir patrones que se han ido dando a lo largo de las historias familiares, en donde mi papá abusó de mí, yo abuso de mi hijo y eventualmente mi hijo va a abusar de mi nieto. Y en donde lamentablemente hay familias en que se instauran estos patrones de conducta y se instauran de tal manera que se ve como normal. Porque si a mí también me pasó, pues ¿qué tiene? Y se da como normal no solo en el contexto del abuso sexual, se da también como normal en los contextos de, oye, mi papá era alcohólico, yo también tomo, o crecí viendo que le pegaban a mi mamá, por lo tanto, para mí como mujer es normal que mi marido me pegue. Esta transgeneracionalidad del abuso va convirtiéndose en patrones conductuales que son súper nocivos para la base, que es la familia, pero luego se van extendiendo. Porque, claro, en mi familia estamos todos acostumbrados, voy a decir una cosa muy burda, pero en mi familia estamos todos acostumbrados a haber sido violados y a seguir violando, pero resulta que yo me caso con un otro, de otra familia. Y vamos haciendo de alguna forma crecer este círculo de abusos sexuales. Yo reitero, para mí lo fundamental siempre va a ser que ataquemos desde la base misma. La cercanía con el agresor constituye una dificultad adicional para la develación en el contexto de confinamiento, que es lo que hablábamos delante de la pandemia. El Observatorio para la Niñez y la Adolescencia hace mucha referencia a cuánto se han vulnerado los derechos del niño, niña y adolescente en este periodo de confinamiento. No solo porque han aumentado los delitos sexuales contra menores, no solo porque ha aumentado la violencia intrafamiliar, y los niños, por un lado, están siendo más golpeados, pero además están siendo más testigos de cómo su padre agrede a su madre, con la impotencia que genera ser chico y no poder defenderla, sino que además, desde cómo nosotros como adultos, por la razón que sea, salimos a comprar y por último vemos la cara del caballero del almacén, tenemos que ir a trabajar y nos encontramos con más gente. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes han estado estrictamente confinados. Entonces, no han podido encontrarse con un par, y desde ahí el Observatorio de la Niñez
también hace referencia a cómo se han vulnerado los derechos, porque le hemos quitado derechos fundamentales como es el derecho a jugar a los niños. Y luego de eso, en el contexto plenamente del abuso sexual, le hemos quitado, sin querer queriendo, la posibilidad de encontrarse con un otro que le genere confianza, como el profesor, como un par en el colegio, para que pueda contar que está siendo víctima de tal o cual situación de abuso. Y por otro lado, en condiciones de hacinamiento, que también obviamente se han visto acrecentadas producto de la pandemia, es mucho más difícil poder hablar, porque la víctima necesita un espacio en que exista, además de la confidencialidad, que esté libre de otros ruidos, que esté libre de alguien que pueda estar escuchando mi develación, un contexto de confidencialidad, y eso en la pandemia también se ha perdido muchísimo para las víctimas. Principales dificultades en la develación. De nuevo, según el Departamento de Educación Sexual de la Universidad de Chile. La dependencia de la víctima respecto de su victimario o agresor. Ya es redundar. Es el hijo, es el tío, probablemente es el tío buena onda, es el padrino, que es el mejor amigo de mi papá, que es el que ayudó a mi papá a encontrar pega. ¿Cómo yo le voy a decir a mi familia que este tío buena onda, que ha sido tan generoso con nosotros, abusa de mí? Entonces, ¿y para qué volver a decir lo que ya hemos dicho de los padres violadores, de los padres abusadores sexuales, que por lo demás muchas veces son amparados por las madres? Entonces, ¿cómo el niño va a poder hablar? Permanencia de la víctima bajo amenaza del agresor. Voy a matar a tu mamá. Le voy a hacer lo mismo a tu hermana. Vergüenza, temor al escándalo y al estigma social. Esto sobre todo en contextos más acomodados económicamente. Pero también en estas situaciones como lo que decía alguien hace poco de que creen que van a llegar así como con la PDI, con las balizas, qué sé yo, entonces chuta, y todo el barrio se va a enterar y además todo el barrio me va a apuntar con el dedo porque todo el barrio va a saber que yo fui abusada. Entonces, mejor me quedo calladita. Miedo a la reacción que puedan tener mis padres o tutores. Me pueden castigar, pueden no creerme. Como yo les decía recién, pues si estamos hablando de este tío que es tan buena onda, que es tan bueno, que toda la vida ha estado en la familia, lo más probable es que nadie me crea si yo les cuento. O, como hablábamos hace un rato atrás, de los factores de riesgo al interior de la familia que propician los abusos sexuales, de estos padres que son tan tímidos socialmente. Entonces, ¿pero cómo? Pusieron pan de Dios. Entonces pueden también ser culpados por facilitar o estimular la agresión sexual. Esto que hablábamos de la doble victimización, que lo vamos a profundizar en las próximas sesiones. Pues tú andás ahí con falda corta, ¿por qué le hiciste? A ver, apuesto que te sentaste en las piernas de tu abuelo. Entonces, toda esta serie de situaciones propician que el niño, niña o adolescente prefiera callar. Temor al comportamiento insensible de las autoridades e instancias judiciales. Esto también es un tema, no es un tema menor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, lamentablemente, y sin pretender hablar mal de la institución en absoluto, de mujeres que van a hacer denuncias por violencia intrafamiliar a la comisaría y el carabinero de turno le dice, bueno, pero le pegó su marido, pues. Lo de él no más pega, que es un dicho bien antiguo. O, pero si no le sacó sangre. Entonces, muchas veces también esto hace que, sobre todo los que son más grandes, los adolescentes, no quieran ir a hacer la develación, no quieran hacer la denuncia en una comisaría. Posibles trabas o entorpecimiento en los mecanismos de investigación, porque para el juez no es válida la sola confesión del inculpado en instancias policiales,
sino que además tiene que ser ratificada por el tribunal. Y esto también hace que el proceso se dilate y se dilate y se dilate, y finalmente la familia termina diciendo, ya, ¿sabéis qué? No hagamos nada. Entonces, no... Que esto se relaciona también con el último punto donde dice que estos largos procedimientos judiciales muchas veces terminan en casos cerrados por falta de pruebas o simplemente el inculpado está sobreseído. Por último, la falta de privacidad en los lugares de denuncia y el personal poco capacitado para tomar las declaraciones. Yo siento que esto se relaciona también mucho con el primer punto de las autoridades o instancias judiciales. Más de alguno de nosotros ha ido a alguna comisaría a poner una constancia o una denuncia, ojalá que no por abuso sexual, pero no sé, pues me rompieron la chapa del vehículo y voy a poner una constancia. Me asaltaron en la esquina y voy a poner una constancia. Y sabemos que la privacidad no es mucha. Y sabemos también que, ¿cómo fue que dijo? ¿Ah? Entonces, claramente necesitamos también, aparte de potenciar a las familias respecto de frenar estas conductas, necesitamos también potenciar y educar a las autoridades que van a escuchar las denuncias respecto, sobre todo, de temas tan delicados como son los abusos sexuales. Acuérdense ustedes mismos que trabajan en salud, que hasta hace un par de años atrás nosotros no teníamos en salud esta sala, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero existe hoy día la sala para tomar declaraciones a víctimas de delitos sexuales. Antes ese espacio físico no existía. Hola. Hola, Maylin. Maylin, sí. Bueno, para no perder un poquito el hilo de lo que usted está diciendo, ¿cierto? Nosotros hace mucho tiempo, ¿cierto? Viene funcionando la unidad clínica forense hospitalaria, en la cual nosotros tenemos nuestro box exclusivo para atender a estas víctimas, y también tenemos una sala de entrevista. Y no es menor lo que usted está diciendo, ¿cierto? En relación a que cuando muchas veces llegaban a estas usuarias, ¿cierto? Estas niñas o niños, ¿cierto? Y llegaban con los carabineros o la PDI, y nosotros también tenemos nuestros box de atención a nuestros pacientes regulares. Y nos pasaba que llegaban los carabineros, los PDI, ¿no es cierto?, con las niñas, y esto quedaba así como a vista y paciencia del resto que estaba ahí esperando. Entonces, lo bueno de esta unidad, de esto que se formó, ¿cierto?, es que nosotros podemos colocar a nuestros usuarios, ¿cierto?, en esa salita, ¿cierto?, especial, pero nos falta todavía en relación a que muchas veces los carabineros están ahí pues, preguntando y hablando entre ellos mismos, y están estas pacientes, bueno, ahora con la pandemia nosotros sacamos a los pacientes para afuera, pero igual está eso, están las señoras que hacen el aseo. El otro día me tocó escuchar, ¿cierto?, a unas señoras que hacen el aseo, ¿cierto?, hablando de lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque los carabineros están hablando ahí, la PDI está hablando ahí. Entonces, para nosotros como medio complejo. Nosotros siempre estamos reforzando eso, ¿cierto?, en las capacitaciones que tenemos en nuestra mesa, cuando nosotros hablamos en las reuniones que tenemos, pero falta eso, que los carabineros, que la PDI es un poquito más ubicada porque tienen ellos, ¿cierto?, su unidad especial, la DISECME, ¿cierto? Pero igual, siempre nos pasa esa cosa de que el resto del que va a funcionar en esto no nos apoya, o nos están preguntando, y bueno, y tuvo penetración, no tuvo penetración. Oye, esa pregunta me da, cuando la escucho, me irrita, me irrita, de verdad que me irrita, porque lo preguntan, me golpean la puerta. Entonces, no sé qué falta, a lo mejor capacitar más a los carabineros. Se ha hecho capacitaciones, pero parece como que siempre está llegando gente nueva. Una vez me tocó enfrentarme a un carabinero y me decía, ¿qué sabe usted? Yo llevo, no sé, 20 y tantos años trabajando. Se fue, no. Y usted, yo he trabajado en el médico legal en Santiago, o sea, fue un encontrón, y para uno también tener esas cosas así, esas discusiones como también desagradable, porque el carabinero como que ellos imponen su autoridad como carabineros, ¿no es cierto? Entonces para uno también, para no entrar en discusión, y bueno, o lo otro, que por ejemplo, que no se sabía que para que la paciente, para que nosotros poder hacer el peritaje sexual de una paciente de esto, ¿cierto?, tiene que venir con la denuncia hecha.
Entonces, no, ellos de niña nos decían, nos insistían que tenía que verla el ginecólogo primero, que para saber si podía hacer la denuncia. Entonces, eso ha sido como un constante como lucha que hemos tenido que tener ahí en la unidad. Pero lo bueno que tenemos ahora es esta unidad clínica forense, donde tenemos una sala especial para atender a estos niños o niñas, o también personas adultas, y que tratamos de que no queden tan al descubierto por el resto de los pacientes que tenemos nosotros esperando. Eso. Sí. No, gracias, Maylin. Mira, me acordé de dos casos, pensando en que también tenemos que potenciar en nuestros compañeros de trabajo la confidencialidad. Y no solo respecto de las víctimas de delitos sexuales, lo que tú decías recién de que chuta, estaban conversando por ahí hasta la señora del aseo. Me acuerdo una vez de nada que ver con abuso sexual, sí con lo de la confidencialidad. Una vez que una técnico fue a hacer una curación a una mujer que tenía un cáncer vaginal. Hasta a mí me llegaron los WhatsApp con las fotos de la vagina de esa mujer. Entonces, claramente cero norma ética respecto de la confidencialidad por parte de esa técnico, que claro, era súper impactante y ella quedó súper sorprendida y qué sé yo, pero era el morbo, o sea, oh, mira cómo tiene la vagina esta galla. No puede ser. Si se supone que parte de nuestros deberes como funcionarios de salud, uno de nuestros principales deberes es la confidencialidad. Y me acordé también, cuando recién llegó la gripe porcina, se murió el papá de una compañera de trabajo, de la secretaria del consultorio. Se murió en la casa. Y necesitábamos conseguirnos, ya era tarde en la noche, necesitábamos conseguirnos el certificado de función. Entonces, uno de los médicos estaba trabajando en un SAPU en otro CEFAM. La llamamos, dice, chuta, ¿sabéis qué? El SAPU está lleno. ¿Cómo hacemos? Para poder entrar sin que la gente reclame. Y la doctora dice, no se preocupen, yo lo resuelvo. Ya, llegamos, yo llevé a la secretaria a buscar el certificado de función. Hola, venimos a buscar a la doctora tanto. ¡Ah! Llegaron las personas que está esperando la doctora. ¡Fa! El público todo se abrió y nosotras entramos derechito al SAMU. ¿Qué pasó aquí? No entendíamos nada. Resulta que la doctora hizo un comentario en voz bajito en el SAMU que iban a venir unas personas contagiadas de gripe porcina. Lo hizo tan bajito que cuando nosotras llegamos, hasta los pacientes que estaban por atenderse sabían y por eso todos se alejaron y nos dejaron entrar tranquilamente. Qué terrible cómo nos falta compromiso ético y compromiso con la discreción a muchos de los funcionarios que trabajamos en salud y que trabajamos con el dolor de otras personas. ¿Cómo actuar frente a la develación? Por fin llegamos a que ya, nos van a contar, el niño, niña, adolescente habla. ¿Qué hacemos frente a esto? Les quise compartir esta imagen porque varios de ustedes probablemente saben, con mayor razón los que son psicólogos, que los niños, niñas, sobre todo los niños y niñas, hacen su primera develación típicamente en el juego, en los dibujos. Este es un dibujo de una niña abusada. Y donde por lo demás está feliz. ¿Ah? Ojo con eso. Con cómo este buen padre, sin ojos, perverso, la manipula. Porque tener relaciones sexuales con él es bueno. ¿Qué hacemos frente a la develación? La primera respuesta siempre va a tener un gran impacto sobre la víctima. Esto casi que de perogrullo, pero a veces se nos olvida. Es más sencillo hablar cuando las personas en quienes confían tienen calma y aceptación hacia ellos.
por supuesto, con lo que les cuesta hablar a las víctimas de abuso sexual, necesitan poder encontrar una persona que les genere la confianza para poder hacerlo. Si quien está haciendo la develación, el niño, niña o adolescente, percibe alguna cara rara de parte nuestra, es muy probable que incluso se retracte. Mientras cuenta su historia, la víctima va mirando la reacción de la persona. Entonces, cuando encuentra que no es rechazado, se atreve a seguir hablando y contando, por cierto, la peor parte. Porque la mayoría de las develaciones, y ustedes lo saben tanto y más que yo, incluso, porque ustedes trabajan mucho más directo con eso, con este tema. Cuando empiezan a contar es como se dice vulgarmente la pincelada. Cuando ya pueden sentirse en condiciones de hablar, es que cuentan todo lo demás. Lo primero, escuchar. Escuchar como, de alguna forma como escuchamos los psicólogos. Escuchar sin interrumpir, escuchar con atención en los detalles, escuchar con cara de póker, que es como siempre nos dicen a los psicólogos que escuchamos. Sin presionarlos, pero cuéntame más, pero dime, pero cero presión, cero presión. Permitámosle también su tiempo, porque pucha que está haciendo un esfuerzo para hablar a esa persona. Creerle. Recuerden que ya lo hemos hablado, uno de los principales miedos de las víctimas de abuso sexual es que no le crean, es que lo juzguen. O sea, creer. En la medida en que nos permita la víctima que lo toquemos, tomarle la mano, ponerle la manito en el hombro, que sienta que efectivamente estamos comprometidos con él o con ella. No cuestionar porque nos van a decir, sí, es que estábamos en la pieza. No, en realidad no era mi pieza, era la pieza de mi mamá. No importa, no importa. Como que no nos quedemos enredados en esos detallitos que si se los cuestionamos, le pueden hacer sentir que estamos cuestionando la veracidad del relato. Además que nosotros no somos los investigadores. Como funcionarios de salud, esos detalles no son tan relevantes para nosotros. Entonces, escuchar con conciencia plena de que estamos escuchando, haciéndole sentir al niño, niña, adolescente que estamos ahí para ellos. Ser amable, generar confianza suficiente para que la víctima cuente la experiencia, porque es una experiencia extremadamente desagradable. Entonces, la empatía, el tono de voz va a marcar también cuánto este niño, niña o adolescente siga confiando en mí. Validar el relato. Qué bueno que me estás contando. Esto te va a hacer bien a ti. Si tienes hermanos menores, esto también le va a hacer bien a tus hermanos. Darle apoyo en términos de permanecer cerca, lo que yo les decía, de repente si pueden tomarle la mano, pero eso va a depender siempre de la reacción que vaya teniendo esta persona que nos está haciendo la develación. Porque sobre todo a alguien que ha sido abusado y abusado por largo tiempo, le va a costar mucho más el contacto físico. Ojo ahí. Entonces, claro, por un lado vamos a tratar de contenerlo, pero lo vamos a contener en la medida en que nos lo permita. Y de repente, si la contención no puede ser física, bueno, va a ser verbal. Entonces, voy a hablar de lo valiente que ha sido al contarme, voy a hablar de la importancia de esta develación, voy a hablar de cómo vamos a tratar de hacer que esto pare y que su vida pueda ir mejorando. Como les decía recién, que esto no le pase también a sus hermanos menores. Recordarle siempre que la víctima es él o ella. Que aquí el único culpable es el abusador. Y también ser súper conscientes nosotros como profesionales de salud, nosotros como oyentes de esta develación,
de no poner nuestros propios juicios con lo que nos va a costar cuando escuchemos las develaciones. Pero ¿cómo te hizo esto? Pero si es tu papá, pero ¿y tu mamá no te defendió? Nada, nada de eso. Porque muchas veces estos arrebatos que nosotros podemos tener y que salen súper desde la guata y que son súper válidos en términos emocionales, también pueden, sin querer, frenar la develación que se nos está haciendo. Por otro lado, es súper importante considerar que aquí el protagonista de la historia es quien nos está haciendo la develación. Entonces, mi rabia y mi pena y mi impotencia como oyente no es lo relevante. Lo relevante es lo que te pasa a ti que te estás abriendo a contarme. No juzgar y asegurar que lo que pasó no fue su culpa. Siempre tenemos que tratar de cuidar nuestro lenguaje, evitando que pueda parecer que estamos diciendo que algo hizo de malo este niño, niña o adolescente que le mereció sufrir el abuso. Siempre el culpable es el abusador. Siempre, siempre, siempre. El miedo al rechazo, al castigo, o a que no le vayan a creer es la principal razón para no revelar el abuso a que ha estado siendo sometido, y el agresor puede haberle amenazado también con que este tipo de respuesta o reacción es la que obtendrá si lo cuenta a alguien. Eso lo sabemos. Sí, yo siempre digo una lecera, yo digo que todos los maltratadores de los distintos tipos de maltratos y de abusos fueron a la misma convención mundial y se pusieron de acuerdo, porque el discurso de todos estos enfermos es el mismo, y no se conocen y viven en puntos distantes en el planeta, y aún así la amenaza, siempre es la misma. O le voy a hacer algo a tu mamá, o le voy a hacer algo a quien tú quieres, o me voy a ir y no van a tener para comer, o nadie te va a creer, y si tú contáis me van a creer a mí. Todos dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. Entonces, no seamos también nosotros parte de la confirmación del discurso del abusador cuando amenaza al niño o a la niña. Respetar la privacidad y la confidencialidad. Lo que estábamos hablando recién. Solo con quien necesite saberlo. No tiene por qué enterarse todo el equipo de salud. No tiene por qué estar cuchicheando al respecto la señora del aseo con el respeto que me merece. A ver, ¿quién es? Yo soy psicóloga, el niño me está contando a mí, ok, ¿a quién tengo que llamar? Bueno, a la matrona, a un médico para que lo revisen, eventualmente, porque también puede ser que se vaya directamente al médico legal y no sea necesario que pase por los profesionales de aquí, dependiendo de la situación. ¿A quién sí le tengo que contar? Estrictamente, y solo a esos compañeros de trabajo, a nadie más. Por otro lado, no forzar a la víctima a que cuente lo vivido a quien no quiere. Ok, me lo contó a mí como psicóloga, yo siento que es súper importante que lo vea la matrona, pero si este niño o niña no quiere contarle a la matrona, hay que hacer. No lo puedo obligar, al menos no en una primera instancia cuando recién se está abriendo a develarlo. Pero sí es importante hacerle saber que tiene que contarle a alguien. Entonces, también sabemos de alguna manera cómo podemos, y que se entienda bien el término, persuadirlo. Si es estrictamente necesario que le cuente a la matrona, bueno, entonces tratemos de persuadir para convencerlo, pero que no sea por la fuerza, que no sea contra la voluntad, que finalmente el niño o niña sienta que fue su decisión contarle a la matrona para seguir el ejemplo. No se debe imponer a la persona a quien el niño o niña debería contar. Esto en el caso de, tienes que decirle a tu mamá, tienes que contarle a tu abuelita, tienes que a esta. No, en quien tú sí confías de tu familia. Confío en una tía. Perfecto. ¿Te parece que llamemos a la tía? Pero en quien el niño decida. Lo último dice básicamente lo mismo.
Buscar ayuda profesional adecuada. Es necesario y conveniente que llegado un cierto momento, y si es posible, con el acuerdo, en acuerdo con el niño o niña abusada o adolescente, referir el caso a instituciones profesionales especializadas en el tema. Porque muchas veces, como sobre todo en los CEFAM, como atención primaria, no se da abasto a abarcar estas temáticas. Entonces sí o sí tenemos que hacer derivaciones a instancias más especializadas. También tenemos que considerar todo lo que conlleva haber sido víctima de abuso y sobre todo de largos periodos de abuso. Entonces siempre va a ser súper importante poder hacer las derivaciones correspondientes con psicólogo y o con psiquiatra para evitar que este trauma se siga extendiendo en el tiempo y finalmente genere patrones conductuales o trastornos emocionales que se vayan agravando en quien ha sido víctima de abuso. No abandonar a quien nos está haciendo la develación. Entonces, cuando salga de mí, cuando deje de ser atendido por mí, que no quede en el aire. Yo tengo que procurar que en el momento en que yo lo deje de atender, alguien lo va a recibir. Eso es súper fundamental. Porque este niño, niña o adolescente ya ha sido abandonado. Y típicamente ha sido abandonado porque más lo debió haber cuidado. Entonces que no viva con nosotros además un segundo abandono. Tampoco vamos a crear falsas expectativas. Tengo que saber hasta dónde yo puedo llegar. Yo soy psicóloga, yo no soy matrona, yo no soy policía, yo no soy juez. Yo no me puedo ir a vivir a tu casa. Tener súper claro cuál es nuestro límite, primero en términos profesionales, porque así es como nos llevó a buscar este niño, niña o adolescente, y luego también en términos personales. Pero sí le podemos ofrecer, en virtud de la confianza que depositó en nosotros, la posibilidad de seguirlo acompañando en la medida en que nos sea posible. ¿Ya? O sea, o por último, ok, te vas a ir al hospital y te va a atender en el hospital, tal, o vas a ir a la fiscalía, en fin, o a tal centro, vas a ir al CABAS, al centro especializado, pero cuando tú quieras puedes venir igual y contarme en qué estás. ¿Sí? Hay que mantener este vínculo entendiendo todo lo que a este niño, niña o adolescente le ha costado generarlo. Por otro lado, nosotros mismos como profesionales, en virtud de todo lo que nos va a generar escuchar esta develación, es súper importante que busquemos también a otro profesional y que a veces ni siquiera tiene que ser como el psicólogo que esté ahí en nuestro trabajo. También puede ser alguien que nos genere mucha confianza y que entienda el tema. Pero tenemos que encontrar dentro de nuestro equipo de trabajo a alguien en quien también nosotros podamos depositar la confianza y votar, sacarnos la mochila que nos dejó la develación. Siempre procurando la mayor discreción. Siempre procurando la mayor discreción. No es necesario que el compañero de trabajo al que yo le cuente sepa el nombre de quien me hizo la develación. Si finalmente lo que a ese compañero o compañera le importa es escuchar que yo estoy impactada porque acabo de escuchar una develación. ¿De quién? No es lo fundamental. Y ya se los decía yo respecto de reconocer nuestras limitaciones. Y no solo porque tengo limitaciones en términos humanos, sino que porque mi área de expertise llega hasta cierto punto. Entonces,
Por un lado, ser capaz de reconocerlo yo, reconocerme a mí, hasta ahí, y también ser capaz de transmitir esto al niño, niña o adolescente que nos está haciendo la develación. Mira, yo te puedo ayudar en esto, y voy a hacer lo mejor posible en esto. Pero, en esto otro, tenemos que pedirle ayuda a X. Y yo te puedo recomendar al mejor de los X que trabaja en este lugar. Pero yo no te puedo ayudar en ese punto. Entonces, hay unas recomendaciones para estresarse, que yo lo hago irónicamente cuando hago talleres de estrés. Entonces, una de las recomendaciones para estresarse es: crea que usted puede hacer y debe hacerlo todo. No se conforme con ser simplemente humano. Me acordé de eso. Pero sí, tenemos que ser capaces de reconocernos simplemente humanos. Estamos casi cerrando. Me gustaría escuchar sus impresiones respecto a este último punto. ¿Sandra? Sí, yo quería hacer mención sobre todo cómo es que, cómo sea la develación, cómo sea el actuar de los padres, si es que son ellos los que escuchan las primeras palabras o el relato, tiene un efecto muy positivo si es bien aceptado y bien hecho, digamos, esa conexión, ese vínculo con la persona que está develando una situación de abuso, tiene sus efectos también en el tratamiento. ¿Ya? Entonces, Sí. y esto es súper importante mencionarlo también a los papás, como ellos han actuado en una primera instancia, cuando al menos nosotros lo hacemos mención cuando llegan a nuestro centro, y cómo esto tiene un efecto muy positivo. Si el padre acoge, el padre o el adulto responsable, ¿cierto?, que toma contacto de esta develación, da cabida que el niño pueda expresar qué es lo que pasó, cómo lo vivió, etcétera, y su impresión o su primera reacción es acoger, es escuchar, es apoyar. Esto tiene un efecto muy importante en el tratamiento y en el proceso de reparación que pueda vivir el niño. Y eso lo hemos nosotros comprobado en esencia. Un niño que tiene, que le creen, que lo apoyan, que están ahí, que la mamá inmediatamente denuncia esta situación, se ve, incluso en sus procesos de reparación. Entonces, eso quería hacer mención. El primer contacto que tenga un niño con una persona, ¿cierto?, al cual cuenta esta circunstancia, es muy, tiene sus efectos, digamos, en ellos, y ellos mismos lo perciben y lo hacen mención, ¿ya? Es importante indicar justamente eso. Eso quería mencionar. Absolutamente. Y por eso yo hacía tanto hincapié en cómo tenemos que actuar si somos nosotros los primeros en recibir la develación. Gabriela, ¿quieres decir algo? No sé si volvió la Gabriela porque la estaba llamando el director. Sigo en mi sesión de espiritismo. ¿Te puedo comentar algo? Lo que pasa es que me parece súper bien el tema de no sobreintervenir, y que de hecho, por ley no se puede hacer. En la DISAM, en el fondo, nosotros nos ajustamos nuestros procedimientos y protocolos de acuerdo a la nueva normativa, y nosotros no hacemos derivaciones internas. Nosotros, cuando el profesional recibe el relato, se hace inmediatamente la denuncia. Tenemos la posibilidad que se abrió durante esta pandemia, y que la verdad es que ha resultado súper práctica para nosotros en el tema de denuncia, es la denuncia en fiscalía a través de la vía online. Entonces el profesional
evalúa el caso, evidentemente, no sé, si yo tengo un niño que está siendo víctima de abuso y tengo al agresor sentado en la sala de espera esperando, obviamente esa denuncia no se va a hacer por vía online, sino que tengo que hacerla directamente o en la PDI o en Carabineros, pero resguardando la integridad del niño, y no lo voy a mandar a la casa con el agresor de vuelta. Pero sí nos ha permitido que todos estos relatos que muchos jóvenes abren, que son de acontecimientos que ya pasaron y que no están en contacto directo en el momento con la víctima, sí nos ha permitido hacer las denuncias por la vía online. Y nosotros, desde el momento que hacemos la denuncia, cortamos todo tipo de intervención desde atención primaria con esta víctima, en el fondo, precisamente para no intervenir en el relato ni para intervenir en el proceso de investigación de este caso. Entonces, Fiscalía es el que toma esta denuncia y los deriva donde ellos consideren pertinente en el fondo para que se haga la evaluación. Y nosotros ya estamos trabajando hace bastante tiempo, las chicas que están ahí, Sandra sobre todo te puede contar, no sé si está Ingrid también, que Arica está trabajando con profesionales capacitados en entrevista video grabada. Así que la verdad es que ellos toman estos casos y ellos inmediatamente asumen la entrevista de estos niños, y solo si a través de los juzgados, de los tribunales, nos piden que nosotros retomemos la atención de estos niños, volvemos a intervenir en atención primaria. Pero desde el punto de vista de intervención, se hace la denuncia e inmediatamente Fiscalía toma el caso. Buenísimo, buenísimo, porque también ese era un tema que era muy, muy común antes, ¿se acuerdan? Que era así como que te interrogaban 20 personas antes de llegar a quien tenías que llegar. Y eso también aumentaba el trauma en las víctimas de delitos sexuales, y también eso hacía que muchas víctimas de delitos no quisieran hacer las denuncias, porque sabían que esta sobreexposición iba a ser tremenda. Qué buena noticia, Paula. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Estamos cerrando. La Dayana no ha hablado nada. Le sigo llamando los espíritus. Dayana. Encendió el micrófono. Hola, buenas tardes, que estoy de turno en la posta, en la agencia, entonces está un poco complicado. Estaba atenta, pero realmente no he podido interactuar por eso. ¿Pero has podido escuchar, sí? Sí, sí, y también tomé fotos de varias de las diapositivas que ustedes estaban colocando. Ajá. De las láminas, tomé varias, sí. Pero es más que todo por eso, porque estoy de turno hoy. No te preocupes. ¿Y tienes alguna duda como para que la aclaremos? No, realmente no. Hemos tenido varios pacientes que o sea, nos han develado eso, ¿ya? Y bueno, lo que hacemos es tratar de preservar la confidencialidad y de que darle esa confianza y que nos diga lo que nos quiere decir, sin ahondar mucho en detalles, por eso mismo, porque no podemos revictimizar al paciente, porque posteriormente las investigaciones son las que van a decidir qué rumbo va a tomar todo eso, ¿ya? Pero sí hemos hecho lo de o sea, tratar de darle todo el apoyo a ese paciente para que nos confíe lo que él quiera decirnos. Perfecto. Más que todo eso, y canalizarlo con el familiar, que generalmente es alguien diferente. Bueno, en los dos casos que nos ha ocurrido, es diferente a la madre. Generalmente es otro familiar que se da cuenta de la situación y es quien trae al paciente en realidad. Y bueno, tratamos de canalizar todo en la medida de lo posible. Buenísimo. Gracias, Dayana. Siga su turno. Ya. Gracias. Bueno, ya van a ser las 5 y entiendo que sobre todo los que están en los lugares de trabajo quisieran ir a poner el dedito nomás para marcar la salida. Nos vemos el miércoles a las 2. Se dieron cuenta ya que, bueno, Rodrigo se despidió, que se tenía que ir. Vamos a partir bien a la hora. Hoy día esperamos un poquitito porque era la primera sesión,
pero no vamos a esperar más que esos 5 minutos para partir la próxima. ¿Ya? Y agradezco a las 3 que mantuvieron sus cámaras prendidas, para no sentir que le estaba hablando a pantallas en negro. Sobre todo eso, y la participación de cada uno, se pasaron. Ah, ahora empezaron a aprender. Ya, pues. Que Gracias. estén muy, muy bien. Nos vemos el miércoles entonces a las vemos. 2 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.